¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia, queridos amigos. Bueno, pues desde aquí agradecemos al ingeniero Víctor Melara García, muchísimas gracias a Jonathan Álvarez, que nos transmiten de manera directa en este link también de abcradio.com.mx o por las frecuencias de radio directas. Un abrazo a quienes nos retransmiten de manera diferida, que es Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, así como las frecuencias de La Pantera en la frontera norte. Y por supuesto a nuestros queridos amigos de Radio La Nueva República. Un abrazote a la queridísima Mona Lisa y a todas las compañeras y compañeros que conforman los diferentes grupos a través de los cuales usted está informado de manera plural. Bueno, pues ustedes y quienes nos vean a través de nuestro canal de YouTube de Voces del Periodista, les sugerimos que lo puedan ver a partir de las 10, 11 de la noche, por ahí ya nos pueden ver. Pues les decimos que a quienes no nos ven, pues que tenemos una mesa maravillosa, queridos amigos radioescuchas. Por supuesto está la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000, nos dirá qué está pasando en las redes, de qué se está hablando, pero también sobre tópicos fundamentales, el maestro Juan Bautista, quien es cofundador de la Fraternidad de Reporteros, pero parte fundamental también de nuestras instituciones y por supuesto de nuestro programa, además de que es parte del jurado calificador del certamen nacional e internacional de periodismo, un privilegio, maestro Juan Bautista. Igual. ¿Qué decir de la maestra Magdalena García de León, una institución también del periodismo, una maestra extraordinaria que domina la base de lo que es también la información, como bien lo dice el maestro Juan Bautista, que es reportear, es dar seguimiento a la nota, y que ella nos tiene al tanto qué pasa en las cámaras, qué está sucediendo, para que estemos enterados de los diferentes poderes, de qué está sucediendo, queridos amigos. Y por supuesto, nuestro honor de presentar a quien ustedes ya esperan, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Él es un científico mexicano que mucho nos honra, que ha sido multipremiado y reconocido a nivel internacional, a nivel nacional. Él es neurocirujano, que además tiene especialidades en temas de robótica, en cuestiones de mucha actualidad, pero también es un defensor de derechos humanos, un gran defensor de derechos humanos. Ustedes lo conocen, tienen diversos temas sobre la mesa en entidades no solamente nacionales sino internacionales, y que aquí en su programa Voces del Periodista y en la revista Voces del Periodista, el doctor Ondarza nos honra con formar parte y con denunciar y comentar y documentar fehacientemente datos importantísimos sobre temas del sector salud y otros más que inciden sobre la salud también informativa. Entonces, es muy importante, queridos amigos, el contar con su punto de vista. Ustedes se pueden ligar a nuestros Twitter. Ustedes, si tienen la pantalla, la pueden checar. Si no, puede usted checar el Twitter de @solidaridad1000, el de @doctor Ondarza, Dr. Ondarza, @jbautista0071, @ma_galeón, y por supuesto también de su amiga @Celeste Sáenz DM. ¿Para qué? Para que nos den su punto de vista. Hoy vamos a ver sobre también muchas cosas que suceden exitosas, qué está pasando en nuestro país, qué cambios se están haciendo. Hay que dar seguimiento a cambios que se hicieron en la Comisión Nacional del Agua. Es muy importante que luchadores sociales como la doctora Elena Burns, que ha estado en estos micrófonos y que ella ha sido una gran defensora y conocedora precisamente de la problemática del agua desde las diferentes vertientes, pues que
esté ya dentro del equipo de lo que es la CONAGUA, que estén viendo qué sucede, que se rompa cadenas de impunidad de grupúsculos que estaban infiltrados hacia adentro de CONAGUA y sobre los que hay que ir luchando, y que precisamente parte de eso ha sido una batalla en la que también hemos estado atentos el maestro Juan Bautista y su servidora, en la problemática de cómo vulneran a grupos y cómo quieren intimidar y controlar a grupos sociales a través de la corrupción controlando el agua. Así es que es una magnífica noticia estos cambios, y a ellos mismos les daremos seguimiento. Y bueno, la maestra Ceci Tapia Solidaridad 1000 nos va a compartir sobre cosas que estamos trabajando en la sociedad civil al informarnos. Y bueno, también hay que tener una reflexión sobre algunas cadenas de odio que se ven en las redes, y sobre todo la importancia de recuperar y de ver, maestro Juan Bautista, lo que es el derecho a la información verdadera como un derecho humano, porque la mentira vulnera mucho y de muy diversas maneras en temas de todos los sectores. Como decíamos, también el sector salud físico, porque ha habido desinformación muy fuerte en ese tenor, que vamos a platicar también con el doctor Ondarza sobre esto, pero también cómo afecta la salud pública. Con estos temas vamos a arrancar, queridos amigos, y otros más. Escuchen el programa y les agradecemos como siempre su participación. Ceci, querida, ¿cómo estamos en las redes? Un saludo. Muy buenas tardes, querida Celeste, buenas tardes a todos los maestros, que un placer, a todos los radioescuchas, a los tuiteros, facebookeros y a la gente que se encuentra pendiente del programa de Voces del Periodista. Fíjate, querida Celeste, que hoy hay algo muy interesante en las redes sociales, sobre todo porque es un común denominador las malas noticias, y hay un hashtag que no tiene que ver con la política, o sí, que le llaman las malas noticias, pero bueno, yo creo que también es importante no dar solo malas noticias, sino también buenas noticias, porque la gente entra a las redes sociales y encuentra esto, pues obviamente se deprimen, estamos en un momento de pandemia, pero yo creo que hay que tener esa responsabilidad social también para poder decir las cosas que también pasan bien, que también se puede disfrutar de teatro, que se puede disfrutar de películas, que se puede disfrutar de muchas cosas. Entonces, bueno, eso es algo muy importante. Y también hay un hashtag bien interesante que se llama Prensa Sicaria. Resulta que hoy el presidente de la República, en la mañanera, explica cómo, pero como un ejemplo, porque las redes sociales, sobre todo las PROAM, lo dicen, es una explicación para demostrar que no hay censura, o sea, cero censura, cero persecución a la prensa, que pueden escribir lo que quieran, aun que no sea verdad, porque esto también es algo que comentábamos en algún momento, que ella Celeste, no necesariamente es, o sea, podemos hablar de que sea un texto verdad o falso, y se esté hablando de libertad de expresión, decir mentiras, escribir mentiras e injurias y todo esto, pues no es libertad de expresión, es otra cosa que no tiene nada que ver con la expresión, es al revés, atacar el derecho humano de que la gente esté informada. Entonces yo creo que esto sí es algo que tendríamos mucho que platicar de esto, sobre todo porque, bueno, él explicaba que el 66.3% de la gente que ha escrito, que de las publicaciones, pues eran cosas negativas. Entonces, bueno, algo que también hay que reconocer, la ONU, que ese sería algo que a lo mejor el doctor Ondas en algún momento podría comentarnos, reconoce el combate contra el cáncer, la obesidad y todos estos males que se ha generado con las políticas alimentarias al cambiar el etiquetado, advertir el aumento de sodio, o que es mucho sodio, que es mucho azúcar, que son muchas calorías, o en productos que en algún momento podríamos creer que eran light o sanos o para ayudar a la alimentación, y que mucha gente comía pensando que eran super light, y resulta que el etiquetado pues es algo muy muy fácil. Entonces hay que estar muy pendientes de esto, de lo que dijo la OMS de México, etcétera, etcétera. Fíjate, querida Celeste, también que no es tendencia, pero es una noticia muy interesante. Rosario Robles. Rosario Robles está obviamente ha estado ya mucho tiempo presa en la lucha legal por su libertad, está en la lucha legal
por su, pues por estar ella en, digamos, por buscar la libertad. Entonces metió un amparo y un juez de amparo va a decidir si ella sale y vive su proceso penal fuera, ya terminando con esta prisión preventiva, o, o si no, pues entonces pueda ella seguir o deba seguir en la cárcel. Pero esta suspensión definitiva puede ser algo muy, muy delicado. Entonces yo creo que hay que estar muy pendientes, sobre todo en estos momentos en que los jueces, los magistrados, pues no tienen como que la simpatía de la mayoría de la gente que está viendo los chupos que están pasando, que han recibido dinero para sacar a algunas personas, que han liberado capitales que la Unidad de Investigación Financiera había capturado, como lo de Nasif, que ya también lo se platicó aquí. Entonces, yo creo que hay que estar muy pendientes de estos procesos y que el juez de amparo, pues que va a decidir, pero que sea en la legalidad y no sea porque reciba algún apoyo económico a su opinión legal, porque eso, pues desgraciadamente ha pasado. Algo que la legalidad incide en la justicia, porque hacen movimientos luego legaloides para que así pongan un candado. Aquí es que la parte legal sea utilizada para la verdad, para la cuestión y la justicia, ¿no? Perdón, Ceci, adelante. Sí, o sea, que no tenga un precio esa legalidad. Yo creo que eso es algo que es muy, muy interesante. Estamos en semáforo rojo, que es algo que se tiene que checar. Y fíjate, querida Celeste, que hay gente que le pagan y que puede tener hasta 42 cuentas o más. O sea, hay por ahí un tuitero que se queja y alguien, de verdad que ya le contaron 42 cuentas y se las han tumbado y los vuelve a abrir y los han tumbado y los vuelve a abrir. Y entonces, pues, él les pregunta y atacando a algunos personajes de la 4T, por ejemplo, a la función pública, que es una secretaría que hoy está en la mira nacional, porque obviamente tiene que ver con las denuncias a otras secretarías, a otras instituciones. Yo creo que sí es muy importante que se pueda ver todo esto y estar muy, muy pendientes, porque sobre todo, querida Celeste, es importante que digas quiénes están incidiendo en la red, por qué tendría alguien el interés de tener 42 cuentas y hay quien no puede alimentar una. Exactamente. Sobre todo Twitter, que es muy político y que los presidentes como Donald Trump o como muchos se comunican, muchísima gente se comunica en esta red social que es... ¿Qué cuenta? ¿Se puede decir qué cuenta es a la que te refieres? Yo preferiría, no, te voy a decir por qué 42, porque resulta que esto hace que le demos muchas vistas y entonces se van generando estas tendencias y al hacer eso por curiosidad, lo que hacen es fortalecerlos para que no los pueda quitar Twitter cuando tú lo puedas denunciar, ya sea por duplicidad de cuentas. Yo digo para bloquear, ¿no? Porque es importante saber a quién se bloquea, pero es interesante, Ceci, linda. Ya nos vamos a ir a corte. Yo quisiera agradecer a nuestra querida Laura Ceballos, @CeballosLaura. Gracias, Laurita linda, por seguirnos. Gracias también a Carlos Martens, @Caribac. Muchísimas gracias. Por supuesto, a Prometeo Nuclear, tan querido. Viento Guerrero 2, gracias, queridísimo amigo. Por supuesto, nos están viendo @WNateW. Gracias, maestro, también Octavio Vélez Asensio. Gracias a Beana Nova. Gracias, Gregorio Beaña. Muchísimas gracias, Mantita, por escucharnos. Y Caballero Michael dice, la mentira no es negar la verdad, es decir lo que tú sabes que tú mismo no crees, es lo siguiente, decir algo que creo y no estoy mintiendo, información puntual. Bueno, por supuesto que la mentira es deliberada, se sabe que se está mintiendo, lo demás es una equivocación, pero ese es un tema bien importante. Vamos a un corte, queridos amigos, y no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, en donde la información es plural.
Queridos amigos, escúchenos también de manera diferida en Radio Turquesa, frecuencias de la Pantera y Radio La Nueva República. En una mesa extraordinaria nos planteó la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000, ¿qué pasa en las redes? ¿Qué está sucediendo? Y bueno, yo le pediría al maestro Juan Bautista su posicionamiento en cuestión de temas importantes a dar seguimiento para compartir con nuestros queridos amigos radioescuchas. Adelante, Juan. Gracias, Celeste Auditorio. Primero, comentar el anuncio de hoy en la mañana por parte del presidente de la República sobre el tema de los cambios en Conagua. No quisiera ahorita entretenerme sobre su análisis de la prensa, que está muy interesante, pero creo que requiere más tiempo y creo que podría haber otro espacio. ¿Por qué es importante el tema del agua? Porque el tema del agua tiene que ver, primero, porque es el líquido no renovable, y porque en México cada día escasea más, aunque usted no lo quiera creer, eso es lo que está sucediendo. Hay sociólogos en el mundo que han dicho que la próxima guerra civil, o la próxima guerra será por el agua, y no les falta razón. ¿Qué es lo que hoy se anunció en la mañana? Primero estos cambios, pero ¿qué hay detrás de estos cambios? Bueno, pues ya se develaba algo que ya habíamos comentado aquí en este programa desde hace, pues, creo que un lustro ya, Celeste. Sí, el tema del agua, que está acaparado por algunos políticos, y hoy se da a la luz que la Conagua estaba, por decirlo así, no infiltrada, sino estaban trabajando funcionarios con experiencia, ingenieros, técnicos, arquitectos, pero con una afiliación abiertamente panista. Y ello, bueno, hay un listado bastante grueso que ya saldrá a la luz pública de denuncias en varios estados de la República, principalmente en el norte. Otro lo tenemos en el estado de Morelos, donde Celeste y su servidor tienen un reportaje ahí muy peculiar, que en su momento saldrá a la luz. Otros temas tienen que ver con el agua en el estado de Tabasco, Veracruz, Chiapas, y bueno, hay en México, ocupa, por si usted no lo sabía, el 1% del total del agua en el mundo, de agua dulce. Pero esta agua corre un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Primero, que las poblaciones en México van a crecer de aquí al 2050 en aproximadamente 30 millones de personas, lo que quiere decir que esas poblaciones se van a concentrar en las principales ciudades que tiene México, que son aproximadamente 50 de 100 que están tradicionalmente registradas en un padrón ya nacional. ¿Cuál es el otro tema? Bueno, pues que el agua no es un producto que estén haciendo todos los días. En México, por ejemplo, solo se tienen 653 pozos registrados. Aquí podemos decir acuíferos, por no decir pozos, sino acuíferos. Pero esos acuíferos han sido contaminados, han sido socavados, han sido sobreexplotados y también han sido contaminados en el momento de su extracción. También hay otros elementos, en este caso minerales, que han contaminado el agua y que la convierten en su uso inservible. Otro tema importante es la amplia red de infraestructura que tiene que elaborarse a través de toda la parte del país, sobre todo en la parte media, no se diga la del norte, que es con mucho acento más desértico. Entonces, eso hace que el recurso de la infraestructura tarde y tardará años en llegar, porque para eso se requiere de muchísimo dinero. El ejemplo que tenemos aquí en la ciudad, que es muy claro y que me gusta referirlo en cierta ocasión cuando es el tema, como es por ejemplo, en la zona norte, en la parte alta de la zona sur de la Ciudad de México, lo que es el Ajusco y Contreras, ahí no llega el agua. Ahí hay que subirla por pipa y desde tiempos ancestrales no alcanza la fuerza y hay infraestructura para subir todo el agua, aparte de la que se trae de Cosamaloapan. Entonces, de esta parte del acuífero también. ¿Por qué es importante estos cambios? Porque se requiere una administración, se requiere transparencia, se requiere certeza, y que el agua principalmente no sea también producto de la delincuencia organizada o de esta delincuencia que de repente un grupo de personas se apropia de un pozo y empieza a cobrar costos que no están en las leyes secundarias, en este caso, y que eso perjudica pues el derecho humano. El derecho humano, cuando se inserta, pues tiene poquito, eso no tiene mucho. Aparece en la Constitución Política desde el 93, aproximadamente 94, en el artículo 4, donde se señala que toda persona tiene el derecho y acceso a la disposición y el saneamiento de las aguas para consumo personal, pero al insertarle el derecho humano se convierte en un derecho universal y eso lo hace concedirse como un bien de la nación. Hoy
los cambios que anunció el señor presidente con Aarón Mastache Mondragón al frente de infraestructura hidroagrícola, Elena Burz como su directora general de Administración de Agua, Germán Martínez Santoyo, su director general de Administración, Jacinta Palermo, su directora general técnica, José Antonio Zamora Galloso, su director general jurídico, José Mario Esparza Hernández, su director general. Bueno, realmente es un cambio de la plana completa y esperemos que los resultados pues empiecen a dar de manera inmediata. Y también ahí en Conagua se requieren, aunque usted no lo crea, operadores políticos, no solamente gente que opere con el bien y tenga la parte de la instrucción técnica, jurídica y también de logística, sino también para destrabar estos conflictos que hay. Ahí tenemos el caso de Chihuahua, donde está el tema de ser técnico, ha pasado a ser de una bandera política que los grupos hoy se están arrebatando. En tanto, bueno, pues se corre el riesgo de que la gente que tiene derecho a esa agua no le llegue a sus casas. Y otro también, mucho, el 56% del agua dulce, si no es que llega al 60%, se ocupa en el campo agrícola en México y en el mundo también. Entonces, esto quiere decir que también el campo depende mucho del agua dulce, del agua limpia, exacto, para generar las riquezas naturales. Entonces, muy bienvenidos estos cambios realizados hoy por el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Es mi comentario, Celeste. Muchísimas gracias al maestro Juan Bautista y vamos a seguir con él. Precisamente, queridos amigos, hay que subrayar que Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León ya cumplieron con su aporte para el Tratado de Aguas de 1944. Esto se debe de hacer. Es importante también decir que México recibe 4 veces más agua de la que tiene que compartir. Entonces, por eso es importante mantener este tratado. Únicamente Chihuahua no lo ha hecho debido a este conflicto que menciona el maestro Juan Bautista, que está ni más ni menos que promovido por intereses económicos, políticos y de personajes exfuncionarios que manipulan a la gente, que desinforman. Aquí volvemos a enrocar con el tema que comentaba Ceci, o sea, toda la importancia de estar bien y pluralmente informados, así es que no nos dejemos engañar. Se cuenta con agua suficiente y hay que dar seguimiento a este tema primordial, queridos amigos, así es que vamos a dar seguimiento a esto. Recordemos que ha habido otros temas importantes. ¿Y por qué lo digo? Porque en las lecturas en que vamos viendo en la red hay cosas que parece que no pasa nada, no se mencionan por algunos grupos, pero la sociedad civil le da mucho seguimiento. Por ejemplo, yo quisiera compartir y comentar un Twitter que está con un tema importante, como es recordar de qué nivel y en qué manos estábamos y ante qué funcionarios. Por ejemplo, el maestro Genaro Villamil cita el Twitter de Jorge Armando Rocha, Cárdenas Palomino y los galardones del Calderonato. Aquí presentan en un reportaje como Felipe Calderón, cuando Felipe Calderón entregó la medalla al valor a Luis Cárdenas Palomino en agosto del 2009, y dice Jorge Armando Rocha, dice en este Twitter que si fue su graduación como torturador. Esto hablando de temas a los que se va dando seguimiento, y es importante no perder el contexto, también el tipo de funcionarios que teníamos, y que lo hablo porque también tiene que ver con el agua, con todos estos intereses y derechos humanos que tenemos, y bueno, hay muchos temas que hablar. Doctor queridísimo Rodolfo Ondarza Rovira, vamos a ir un corte, está muy próximo ya, pero si pudieras nada más presentarnos el tema o sobre qué quieres abrir tu participación. Te escuchamos. Sí, Celeste, muy buena tarde a los colegas y muy buena tarde a toda la auditorio. Pues quizás pudiéramos platicar un poquito sobre los precios de 2 medicamentos, el Remdesivir para el coronavirus, al igual que el Adifavir. ¿Cómo está esa guerra de precios y cómo es la abusiva escalada de los costos para el público de estos medicamentos? Y quizás también tratar un poquito sobre lo que ha pasado con una revista teóricamente científica de alto prestigio internacional, de Lancet, y
los dimes y diretes contra lo que está haciendo el gobierno de México. Eso es muy importante, queridos amigos. Hay que darnos cuenta cómo la desesperación y la importancia para algunos grupos que se sienten tocados en sus intereses, pues es importante desinformar. Y qué pena que haya medios que tienen un prestigio científico, pues que puedan ser utilizados para esto. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos, queridos amigos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana y de quienes nos retransmiten de manera diferida. Queridos amigos, estamos escuchando al doctor Rodolfo Ondarza Rovira, hemos escuchado a la maestra Ceci Tapia, al maestro Juan Bautista, y ahora escuchamos al doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Fíjense qué importante es darnos cuenta de qué intereses enormes se empiezan a tejer y que complican muchas de las veces el que realmente haya vehículos que sean accesibles para nuestra salud. Y vamos viendo cómo hay laboratorios que pertenecen a muchos de ellos, algunos no, ¿verdad? Hay que decirlo, pero muchos de ellos, estos megaconsorcios, estos megamedios, consorcios que tienen sus medios de comunicación, no son independientes, ellos son los jefes o dueños de todo esto, ya son consorcios, y que tienen intereses económicos tremendos. Por ejemplo, el doctor nos va a decir de alguno de ellos y que veamos la diferencia de un costo real para producir dicho medicamento y en cuánto se vende o se puede vender. Aquí nos hablabas de dos medicamentos que ya se pueden utilizar, nos decías, para coronavirus, ¿no, doctor? Sí, efectivamente. Últimamente han salido información por parte de los diferentes laboratorios que están produciendo estos medicamentos. Hay dos medicamentos, uno que es pues específico para el nuevo coronavirus y es el Avifavir, que proviene de laboratorios rusos, y el otro es el Remdesivir, que proviene también de una farmacéutica que se llama Gilead o Gilead de Estados Unidos. ¿Cómo se llama? ¿Es Avifavir? El Avifavir es el ruso. Y el Remdesivir es el Remdesivir. Okay. Es el que proviene de Estados Unidos. Aquí habría que señalar pues lo que ha estado pasando a lo largo del tiempo, a lo largo de las décadas, en cuanto al abuso por parte de las farmacéuticas al ir escalando los precios, en vez de bajarlos. Y recordar también lo que pasó en Brasil, cuando se intentó quitar las patentes por este problema para poder tratar de combatir en aquel momento a la VIH-Sida. Entonces, este problema, este conflicto con las farmacéuticas y los precios, lo vemos en plena pandemia, que es totalmente abusivo. ¿Por qué? Porque el precio del Remdesivir está calculado de producción en 83 centavos de euro la producción. Sin embargo, pues esta empresa lo está vendiendo a 2.083 euros. Nosotros vemos que el euro está a 25.99 pesos. Para los mexicanos esto representaría un costo de 95.797 pesos. ¿El medicamento? Claro, 95.797 ¿Y cuánto pesos sería el Remdesivir? ¿Y cuánto sería el costo real, doctor? El costo real de producción por dosis es de 83 centavos de euro. Y pues esos son prácticamente 26 pesos. Pero ellos lo escalan a un costo tal de 2.083 euros. Y aquí la OMS no puede hacer nada, ¿no? Pues está con intereses, ¿será? Finalmente son intereses económicos y de patente, aunque este medicamento se había utilizado antes para el ébola. Entonces ya había un desarrollo, ya había una formulación,
ya había cierta producción y a pesar de eso, pues lo están escalando. La compañía asegura que ha gastado $1,000 millones para el desarrollo y la fabricación de este fármaco. Sin embargo, pues ya lo tenían procesado para el ébola. Entonces no es tan así como ellos dicen. Ahora, es una ganga para Estados Unidos. En Estados Unidos, para la gente con seguro médico, va a ser vendido a $2,340. Esto es como 54,000 pesos para aquellos que tienen, que no tienen, que cuentan con seguro médico. Es decir, pues, se requieren 6 dosis, cada una de ellas a un costo de $390. Para aquellos que tienen seguro privado en Estados Unidos es un poco más costoso, pero no deja de ser una ganga a como lo quieren vender al resto del mundo. Para aquellos que tienen seguro privado les va a costar $3,120. Entonces, ¿quién puede pagar esa cantidad de dinero en nuestro país? Ya no, o sea, en el resto del mundo, imposible. Ahora, el Remdesivir tampoco es la panacea. Lo que se ha demostrado es que reduce el número de días de hospitalización en los pacientes graves. Unos cuantos días, quizás una semana, es lo que se ha visto en cuanto a reducción, pero no se ha visto que baje la mortalidad de una manera estadísticamente significativa. Entonces, es un mega negocio la venta de Remdesivir sin que garantice que podamos rescatar a una persona de la vida, exactamente. En cambio, el Avifavir el ruso. Pues, lo están promocionando, el medicamento ruso. Kirill Dmitriev, que es el director del Fondo Ruso de Inversión Directa, promueve este medicamento como un medicamento en el cual pues se negativiza a los pacientes que padecen del coronavirus en 4 días en el 65% de los casos, y en 10 días esta negativización de los estudios ocurre en un 90% de los casos. Y el costo promedio que se ha calculado es de 8,000 rublos, es decir, unos $103 estadounidenses. Entonces hay una gran diferencia entre $103 y el costo calculado de 2,083 euros para el otro fármaco, para el Remdesivir. El fármaco ruso promete una curación en las primeras etapas de la enfermedad, el Remdesivir no, y el costo es pues muy grande, ¿no? Entre la diferencia es muy grande, claro. Los intereses, ahí los vamos viendo, queridos amigos, y esto se puede traducir a tantas cosas más. Doctor querido, nos comentabas, gracias doctor, este tema te suplico que ojalá y nos sigas informando. Y yo te preguntaría en el tema que se abrió también con la cuestión de la desinformación y de la utilización de la mentira o las verdades a medias. En el sector científico es sumamente delicado que haya una revista como el caso que te suplico nos compartas y que habías puesto este tema sobre la mesa para el programa, porque es sumamente delicado y también que quede en evidencia pues que se presten ya intereses de ese nivel que afectan la salud, la ciencia, el desarrollo, ¿verdad? Y aquí impactan de una manera directa en la salud, pues que se presten a desinformar, que veamos en estas revistas a grupos de comunicadores o periodistas, que veamos que pertenecen a grupos y publican en medios muy conocidos, pero no precisamente muy reconocidos desde el punto de vista ético. Entonces hay que dar seguimiento. Hay grupos también muy conservadores que están inyectando recursos en medios pues ya de este tenor, y es importante. Hay que dar seguimiento tanto a ese tema como a quien los escribe y quien se presta a ellos, y ustedes sacarán las conclusiones. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias, Celeste. Pues nos estamos refiriendo a un artículo que sacó la revista The Lancet el 19 de septiembre,
y firmada por una persona, David Agren, quien es un periodista radicado en México, quien publica en algunos diarios como The Washington Post, The Guardian, estadounidense y británica respectivamente, y que llama mucho la atención. Es una publicación que se titula Entendiendo la muerte por COVID-19 de trabajadores mexicanos de salud. Recordemos que The Lancet, aun cuando es una revista de alto prestigio, es una de las 20 revistas científicas más importantes del mundo, que están concentradas en 5 países únicamente, pues The Lancet publicó en 1998 un artículo de Andrew Wakefield, en donde vinculaba la vacuna que protege del sarampión, las paperas y la rubiola con el autismo. The Lancet retiró este artículo 12 años después, 12 años tardó en retirar ese artículo, porque pues este artículo sirvió de base para ciertos argumentos de grupos antivacunas que finalmente han dañado mucho también la salud de la infancia. La salud pública, y eso incide, en que la gente tenga que consumir productos precisamente de laboratorios que pues pudieran tener intereses en ello, ¿no? Efectivamente. Adelante, doctor. Sí. Y bueno, esto contradice mucho de lo que ha comentado José Luis Alomía, que es el director general de epidemiología, puesto que si bien han fallecido al 3 de septiembre alrededor de 1.300 trabajadores de salud, pues no, las cosas no son exactamente como las dice David Agren, porque se basa en unos absolutos y no en tasas, no en incidencias, y eso también tergiversa la realidad de las cosas. Lo que Alomía dice es que en los médicos el 93% de la afección fue leve, el 7% desarrolló una enfermedad grave y la letalidad entre el grupo médico fue de 3.8%. Estas cifras pues son mucho más bajas que en la población en general, cuando que la letalidad ha llegado a ser arriba del 10%. Entonces, esta tergiversación llama la atención que sea subida por una revista científica de alto prestigio, de alto impacto científico, en donde se toman esas publicaciones como pues un punto de partida para normar conductas a nivel científico y por supuesto llevan a la opinión pública hacia ciertos puntos. Entonces, gracias, doctor. Vamos a ir esa publicación. Ok, con eso vamos al corte. No tardamos, queridos amigos, vamos a regresar también con la maestra Magdalena García de León, la información que nos tiene y bueno, la conclusión de los maestros en este día. Les agradezco, no se despeguen, vamos al corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Seguimos en esta mesa extraordinaria y rica, queridos amigos. Vamos a seguir, a ver qué nos dicen, qué temas faltaron, qué datos nos dan, tanto Ceci Tapia Solidaridad 1000 con el maestro Juan Bautista, @jbautista0071, el doctor Rodolfo Ondarza, @drondarza, Ceci por supuesto la conocen, @solidaridad 1000, y bueno, ahora regresamos con la maestra @ma_galeón, que es la maestra Magdalena García de León. Maestra queridísima, yo te pediría que nos pudieses compartir qué viste o qué investigaste o qué datos nos consideras pertinente darnos sobre la consulta popular, que se habló también de varios temas en las cámaras. Aquí no sé, será la Cámara de Senadores. ¿Qué cámara? ¿Sobre qué nos vamos, maestra querida? Sí, buenas tardes.
Pues mira, primero, como tema importante, es sobre que la Suprema Corte de Justicia aún debe deliberar en el Pleno sobre la constitucionalidad de la pregunta del Ejecutivo. El senador Ricardo Monreal dijo que aún no se ha desechado la pregunta para la consulta para vincular a proceso penal y a enjuiciar a los expresidentes presentada por el Ejecutivo. Los ministros deben deliberar en el Pleno dentro del plazo de 20 días naturales que establece la Constitución. Destacó que por una filtración se maneja que la Suprema Corte la declaró ya inconstitucional, pero explicó que se trata solo del proyecto del ministro Luis María Aguilar asignado para examinar este asunto. Entonces, hasta que los ministros lo lleven al Pleno y lo discutan ahí, tendremos la resolución de lo que es la respuesta a la consulta popular propuesta por el presidente. Exacto. Maestra querida, por cierto, nada más compartir y recordar que este ministro, precisamente a quien le toca y que presentó, que le toca en el proponer esto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Luis María Aguilar Morales, pues fíjense nada más que ya él dijo que va a proponer declararla como inconstitucional esta consulta para enjuiciar a los expresidentes, pero aquí hay que dar seguimiento a los antecedentes, y él fue precisamente propuesto por el presidente Felipe Calderón Hinojosa. Y hay que ver también qué ligas o qué intereses pudiese tener todavía con esos grupos conservadores. Perdóname, maestra, que te interrumpí. Adelante. No hay problema. También tuvimos la comparecencia en el Senado de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Ahí el senador Eduardo Ramírez, presidente de la mesa directiva, dijo que México se construye con las voces de todos, de las mayorías, pero también de las minorías. Esto fue cuando empezaba la comparecencia. Destacó que Sánchez Cordero es la responsable de la gobernabilidad, la paz y la construcción de acuerdos en beneficio de México, y la gran colaboración que existe entre la Secretaría y el Senado. La Secretaria de Gobernación anunció que en breve dará a conocer un programa nacional contra la tortura y que ya se estableció la posibilidad de tener una convención nacional hacendaria donde se revise el pacto fiscal. En el Senado también se recibió la visita del señor Eric Alain Mayorat, embajador extraordinario y plenipotenciario de la Confederación Suiza. Al darle la bienvenida, el senador Ramírez le dijo que México se mantiene como un mercado estratégico, que el gobierno respeta el Estado constitucional y ofrece certidumbre a los inversionistas. Reiteró que nos mantenemos con los brazos y las puertas abiertas, que en nuestro país los inversionistas suizos podrán encontrar oportunidades para invertir en áreas como microelectrónica, nanotecnología, biotecnología y farmacéutica, desarrollo de software, el sector bancario y de seguros, así como en pequeñas y en medianas empresas de diversos sectores. Y muy importante fue la sesión del miércoles, porque por unanimidad el Senado de la República aprobó dos dictámenes en favor de la niñez. El primero fue para prohibir el castigo corporal y humillante a los menores de edad, tanto en sus hogares como en las instituciones educativas, y la segunda para que se reconozca la primera infancia de 0 a 6 años como objeto de derecho y de atención por parte del gobierno. También otra iniciativa importante que se aprobó por unanimidad es que se sancione el uso del celular en las carreteras con el fin de reducir el número de accidentes y de fatalidades por esta causa, mediante reformas a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Esto es lo más importante de la semana en el Senado. Gracias, maestra queridísima Magdalena García de León. Bueno, pues vamos a lo que se haya quedado en el tintero ya muy brevemente, porque estamos a 3 minutitos de salir. Doctor Rodolfo Ondarza, maestro Juan Bautista y Ceci Tapia. Arrancamos, doctor Rodolfo Ondarza. Sí, muchas gracias, Celeste. Únicamente para señalar y poner un complemento a las palabras del maestro Juan Bautista, que efectivamente la guerra por el agua, de acuerdo con algunas personas, es la madre de todas las guerras, y que pues es parecido a los conflictos con
por el petróleo, el uranio, el litio, pero que el agua se dirige como con el conflicto geopolítico del siglo. Muchas gracias, Celeste. Gracias a ti, doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Maestro Juan Bautista, adelante. Celeste, el tema que está ahí en el tintero por parte de la agenda periodística de este programa es el caso Repsamen, que le estamos dando seguimiento. Se espera que el próximo martes termine la comparecencia de cerca de 48 personas, testigos en este caso, padres de familia, afectados, vecinos también, del el edificio escolar que se derrumbó en los sismos pasados, el colegio Repsamen, y ya ha declarado Mónica Villarreal, la actual directora, y se están realizando diligencias con mucha curiosidad, por decirlo así, para que se dicte sentencia, Celeste. Ya hay 2 implicados que denunció en su momento la exdelegada de Tlalpan, en este caso Claudia Sheinbaum, que ahora es pues la alcaldesa, en este caso la gobernadora de la ciudad, y con esa mano firme, con la información en la mano, acusó a los 2 directores, pudo tener todo el expediente completo y los puso ante la justicia. Creo que el papel de Claudia Sheinbaum lo ha realizado de una manera precisa, con un equilibrio bastante sólido para presentarlo ante las Cortes y que estas sean las que resuelva finalmente las sentencias, que por lo que se ve y se analiza serán entre 20 y 50 años de prisión, Celeste. Maestro, es un tema que has dado tu seguimiento precisamente de los varios que hiciste en ese tema de los sismos. Ya nos darás tema aquí puntual. Claro, sí, claro. A ver si en la revista Voces del Periodista seguramente lo podamos ver. Claro, y recordar todo esto, pero para que también tengamos y valga el espacio, la precaución, queridos amigos, que estemos preparados siempre ante cualquier contingencia. Ceci, querida, Ceci Tapia, adelante. Pues, muchas gracias, Celeste. Pues tratándose del agua, seguir esta trama tan interesante de lo que está pasando con Corral, porque lo que nosotros estamos viendo hoy en el programa es toda esta manipulación, estas mentiras, estas redes de odio que están sembrando. Resulta que Javier Corral, junto con los gobernadores de Coahuila y Tamaulipas, sí habían firmado el acuerdo en diciembre con el agua para este convenio que tú comentaste. Yo creo que hay que darle mucho seguimiento porque es el mismo Corral que ya se había comprometido, quien ahora no quiere respetar este tratado con Estados Unidos y ha generado pues este conflicto con la Guardia Nacional, que también ya platicamos aquí en el programa, pero que hoy, en esta mañanera, que habíamos olvidado decir, pues ya se destapó y se descubrió. Yo creo que la gente podría buscar investigaciones para darse cuenta de lo que está pasando, porque él mismo también provocó con la manipulación de las personas del campo el ataque a la Guardia Nacional. Ese es mi comentario, querida Celia. Muy bien, muy puntual, Ceci, querida. Maestros entrañables, Magdalena García de León, Ceci Tapia, doctor Rodolfo Ondarza Rovira, científico de excelencia, maestrazo, Juan Bautista. Bueno, pues 1000 gracias a todos y a ustedes, sobre todo, queridos amigos, radioescuchas y cibernautas, muchísimas gracias. Sigan en estas frecuencias. ¿Por qué? Porque aquí se escucha plural y de eso es de lo que se trata, que todos nos escuchemos y que hagamos lo propio con el profundo amor a México que le tenemos. Empecemos desde nosotros hacia nuestro círculo familiar y así contagiemos el buen ánimo, el amor y la lucha por la verdad. Les queremos entrañablemente. Besos tronadísimos. Hasta la próxima. Gracias.